Vean cómo se comporta la aguja de la temperatura de este vehículo. Está bastante errática. Esta es la queja principal del cliente, ya que no puede ver la temperatura en el vehículo. Ahora nos vamos a ver los datos en vivo en el escáner. Y vean aquí en el escáner cómo se comporta la temperatura. No tenemos la típica gráfica estable que va subiendo gradualmente, sino que se comporta bastante errática. Vean cómo sube, baja y está prácticamente al compás de la aguja. Vean, vamos a ver, creo que se puede ver desde ahí. Vean cómo exactamente, vean cómo se comporta la aguja y vean cómo se comporta lo que es el escáner. Póngale un poco de atención. Vean. Vamos a ver lo que es el sensor de la temperatura. Vamos a revisar sus 5 voltios y vamos a revisar su tierra. Si sus 5 voltios y su tierra están bien, vamos a simular la señal. Vean cómo subió de repente. Y vean también aquí en el escáner 75 grados. Vamos a revisar los 5 voltios, que no tengan ningún problema. Y vamos a revisar su tierra. Vamos al motor. Ya que no sabemos cuál es el sensor de la temperatura y no hemos visto diagrama, pero sabemos cómo funciona. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Por experiencia propia sé que en este vehículo Aveo este es un calentador para el termostato. Así que muy probablemente el sensor de la temperatura sea ese que está por ahí. Vamos a hacer algo, lo vamos a desconectar y vamos a ver que su tierra y su línea de 5 voltios estén bien, que no se comporten errática como se está comportando aquí en el escáner, ya que como ven el motor está apagado. Vamos a hacer eso, vamos a desconectarlo. No lo veo, ya se me perdió. Exactamente, está aquí. Como que estar viendo detrás de la cámara como que no ayuda mucho. Lo desconectamos y vean, se fue a menos 40 y ya no está errático. Ya con esto pues concluyo bastante que el problema va a venir siendo el sensor, al menos no en el cable de la señal. El cable de la señal al menos está bien, porque si no tuviéramos también una lectura errática. Pero quiero que vean esto también. El conector tiene aceite. Esto muy probablemente esté impidiendo una buena lectura. Vamos a hacer la limpieza de este conector. Y vean cómo está ya. Y lo vamos a nuevamente a conectar para ver cómo se comporta en el escáner. Ya tenemos limpio el conector, le aplicamos un poquito de grasa dieléctrica. Vamos a tratar de conectarlo. Vamos a ver el comportamiento. Pues está bastante más parejo. Vamos a hacer algo. Vamos a encender el motor y simplemente vamos a ver cómo se comporta. Muy probablemente el aceite nos estaba impidiendo un buen funcionamiento del sensor. Recuerden que el aceite es conductor. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a encenderlo. Y pues no, todavía vibra un poquito, pero la temperatura va para abajo por el tiempo que lo tuvimos apagado. Vamos a hacer algo. Vamos a esperar que el vehículo caliente para poder así saber si va a mejorar o no va a mejorar. Vean el comportamiento de lo que es la lectura de la temperatura. Y de igual forma sigue con sus problemitas en la aguja. Vamos a hacer algo. Vamos a ir a lo inevitable, que sería revisar sus 5 voltios y su masa, para estar seguro que no tengamos un problemita por ahí. Vamos a revisar eso y si eso está bien, vamos a pedir el sensor de la temperatura. Ya tenemos el multímetro. Vamos a comenzar a revisar los cables.
Recuerden que este sensor es un termistor y este termistor va a tener dos cables. Entre estos dos cables hay uno de tierra o negativo y hay uno de 5 voltios. Recuerden que una buena tierra no debe de exceder los 30 milivoltios. Vamos a ver si este es el de 5 o el de tierra. Y vean, tenemos 12 milivoltios prácticamente y en la escala de 200 milivoltios. Vamos a cambiar la pinza al siguiente cable. Lo puedo hacer acá, ¿sabes? Y la puntita se cayó. Vamos a ver. Voy a pausar para poder seguir. Ya lo conecté. Veamos. Tenemos 4.99. Ahí está. El flash molesta un poco. Y lo tenemos en la escala de 20 voltios. Vean. Definitivamente no hay nada que se caiga. Aquí el culpable única y exclusivamente es el sensor. Lo vamos a pedir para poderlo instalar. Como ven, aquí tengo el sensor viejo, ya lo retiré. Y ahí tengo instalado el sensor nuevo. Vamos a conectarlo y vamos a hacer las pruebas nuevamente, ya que ya tenemos el sensor nuevo y el diagnóstico pues nos indicaba que el sensor era el malo. Vamos a encender el vehículo y vamos nuevamente a probarlo. Vean el primer indicio que ya está bueno. Tenemos el motor encendido y vean, la aguja ya comenzó a subir normalmente, se mantiene estable, ya no tiene esos vaivenes que tenía hace un momento. Y vamos a poner lo que es el escáner en gráficas para poder apreciar bien el trabajo que está haciendo. Vean, ya no tenemos esas subidas y bajadas que tenía y la aguja se comporta normal, ya no tenemos ningún problema. Vean, la temperatura pues va ascendiendo con total normalidad, tal como debe de ser. Vamos a esperar un rato que los ventiladores enciendan ya para dar por finalizado este diagnóstico. Vean, tenemos el ventilador encendido y tenemos una temperatura estable de 77 grados. Ahí está. Tenemos la temperatura normal, ya no nos está haciendo el bamboleo y el ventilador pues está encendido. No sé si en realidad andaba directo o qué, pero ya está encendido. Y la queja del cliente pues era lo errático de la aguja. No me mencionó que el carro tenía otra falla, simplemente me dijo que la aguja estaba errática. Y ahí tenemos la temperatura ya sin esas caídas. Ya otro carro solucionado. Amigos, espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima.